Perfecto, pues nada, gracias de nuevo y un placer estar aquí con todos vosotros. Estoy seguro de que vamos a aprender mucho de nuevo. Como le comentaba a micrófono cerrado a Miguel Ángel, eh, hoy, aparte de ver cosas nuevas, vamos a hacer un pequeñísimo repaso por los aspectos más importantes que vimos en la primera charla, por si hay alguien que se ha incorporado hoy por primera vez a esta lista de webinars. Y aparte de ello, veremos alternativas para dar a nuestros niños o para otras maneras, digamos, de poder introducir las verduras en nuestra alimentación, también el pescado, algunas preparaciones de legumbres que quizás algunas las conozcáis y otras no. Y finalmente tendremos un apartado de sustitutos saludables, entre comillas, de platos que habitualmente no lo son, como pizzas, nuggets, hamburguesas y demás. Y ese entrecomillado lo hablaremos en profundidad un poquito más adelante. Así que sin más dilación vamos a hacer ese pequeño repaso. Como dijimos hace 2 semanas, al final la clave de una alimentación saludable está sobre todo en saber elegir las materias primas, ¿no? En saber elegir las fuentes de macronutrientes y de micronutrientes que introducimos en nuestra dieta. A nivel de hidratos de carbono, nos queríamos quedar con esos hidratos de carbono que eran complejos, que daban más saciedad, generaban picos de glucemia y, por tanto, necesidades de insulina menos exacerbadas, sobre todo al principio. Y hablaríamos, por tanto, de todo lo que está vinculado a los cereales integrales o cereales completos, como pudieran ser la avena, el trigo, el centeno, y todos los subproductos o todos los productos elaborados con ellos. Pues nos iríamos ya a panes integrales, pastas integrales, etcétera. También podemos introducir los pseudocereales como la quinoa, el trigo sarraceno o el amaranto. Recordar que se denominan pseudocereales porque no son exactamente cereales y no tienen gluten, pero a nivel culinario nosotros los utilizamos de manera muy similar y a nivel también de cantidad de hidrato de carbono y de carga glucémica tienen perfiles similares. Y además tendríamos legumbres, verduras y frutas que son incluso más interesantes todavía como fuentes de hidrato de carbono, al tratarse de alimentos cuyas cargas glucémicas y cuyas curvas de glucemia van a ser, digamos, mucho menos pronunciadas que cuando hablamos digamos, de hidratos de carbono potentes o muy densos, como son los cereales, el arroz, la patata, etc. Y a nivel de proteínas y grasas, teníamos en proteína animal pescados blancos azules, carnes blancas como el pollo, el pavo, el conejo, o el cerdo en cortes magros como la cinta de lomo, y los huevos y los lácteos enteros sin azucarar y sin edulcorar. Y en proteína vegetal, aunque se usa poco en nuestra sociedad, sobre todo el soja y derivados como el tofu, también tendríamos las legumbres y los frutos secos. Fíjate que las legumbres son además un alimento tan interesante porque provee tanto de proteínas como de hidratos de carbono a nuestra alimentación. Y finalmente, en grasas saludables, recordar que el aceite de oliva virgen extra debería ser la principal fuente y el alimento sobre el que girar todo el apartado de grasas de nuestra alimentación, pero que el aguacate, frutos secos y las semillas podían formar parte, y las aceitunas también serían una fuente saludable. Y finalmente, como grasas saludables vegetales, tenemos todas las vinculadas a los pescados azules, sardina, boquerón, atún, muy interesantes por todo el tema de omega 3, EPA, DHA, y las que provienen del huevo, presentes en casi su totalidad en la yema. Índice glucémico y carga glucémica, además de conteo de hidratos, pues bueno, hicimos un repaso. El índice glucémico sí que es un concepto que lo soléis tener bastante más trabajado, que suele ir de 0 a 100, aunque menor de 45 es índice glucémico bajo, entre 45 y 70 medio, y por encima sería índice glucémico alto. Pero como dijimos, la carga glucémica, que además mide la cantidad de hidrato por cada 100 gramos de alimento o de producto, nos iba a interesar más porque nos va a permitir, digamos, perfilar un poco esa línea glucémica que vamos a tener postprandial después de comer, es decir, cómo esperamos que sea esa curva de glucosa y cómo va a metabolizar nuestro cuerpo al tener en consideración no solo ese índice, no solo la capacidad de subir la glucemia, sino la cantidad de hidrato de carbono. Y por eso decíamos que, por ejemplo, frutas que históricamente se habían
dejado de recomendar o se habían evitado en diabetes, como podía ser el plátano o sobre todo sandía o melón, atendiendo a su carga glucémica, comiendo unas cantidades adecuadas, no nos va a provocar ni mucho menos una hiperglucemia y además son frutas muy interesantes a nivel nutricional porque son casi todo agua, fibra, poca cantidad de fructosa, etcétera. Y finalmente también vimos el tema de unidades de grasa y proteína, que sí que es un aspecto bastante más novedoso y que en líneas generales lo que queríamos hacer ver con ello es que no solo el hidrato de carbono va a tener un impacto en nuestras curvas de glucemia y en las necesidades de insulina, sino que sobre todo cuando tenemos comidas muy pesadas donde hay una gran cantidad de grasa, una gran cantidad de proteína junto a la grasa, se podía ralentizar el vaciado gástrico, se podían producir unas modificaciones en las curvas esperadas de glucosa diferentes a las que estamos acostumbrados, digamos, llevando una alimentación más o menos normal. Y normalmente esas modificaciones tendían a ser con una cierta tendencia a la hipoglucemia en los primeros minutos, pero una tendencia posterior, pasados 90-120 minutos, incluso a la hiperglucemia, dándose a veces episodios de dobles picos de hiperglucemias provocados, pues eso, por esa conjunción de factores, ¿no? Por comer pues alimentos que sean muy densos en todos los macronutrientes, tanto en hidrato de carbono como en proteínas y grasas. Y el ejemplo más habitual sería el de la pizza, pero bueno, si atendemos exclusivamente a proteínas y a grasas, pues poníamos sobre la mesa carnes al ajillo, lomo en manteca, calamares con alioli, huevos con bacon, etc. Así que nada, terminamos el primer bloque muy rapidito de repaso y no sé si alguien tiene alguna duda y quiere comentar algo, lo resolvemos antes de continuar. ¿Alguna dudilla de lo del otro día? ¿O empezamos con hoy? ¿O empezamos? Pues seguimos. Tomaron buenos apuntes y lo tienen todo controlado. No obstante, entre bloques el otro día, pues salieron algunas dudas adicionales, entre ellas las relacionadas con las bebidas vegetales, así que he hecho acopio de 2 o 3 de esas dudas que quedaron un poco pendientes y las he traído hoy para resolverlas. Sobre el tema de bebidas vegetales, ¿vale? Y no leches vegetales, aunque la leche de almendras, como estaba comentando antes, creo que sí que se puede permitir la denominación de leche de almendras, pero en líneas generales será más adecuado hablar de bebidas vegetales y no de leches vegetales. Lo primero que hay que destacar es que no sustituyen nutricionalmente a la leche por diferentes aspectos. De todas maneras, tampoco hace falta que lo hagan. Es decir, una idea que podemos tener clara es que ni la leche ni los lácteos en general son productos imprescindibles en nuestra dieta. Eso no quiere decir que no hagan falta o que no los podamos introducir, pero no hay una, ¿cómo decirlo?, una dependencia tan grande como nos han hecho creer históricamente, de que parece que si no tomamos leche nosotros, si nuestros niños no toman leche, no toman yogures, no van a crecer sanos, no van a tener buena calidad ósea, etcétera, etcétera. Y hay muchos matices de los que podríamos hablar en el tema de la salud ósea y osteoarticular. Yo me quedaría con la idea de que la leche, sin ser imprescindible, si no nos sienta mal, es un producto que puede formar parte perfectamente del día a día de cualquier persona. Ahora, preferentemente, como ponía antes, en sus versiones enteras y sin azúcares añadidos y sin edulcorantes. A nivel de, volviendo a las bebidas vegetales, podemos encontrar varios tipos. Pueden ser de base de cereales o pseudocereales, como pueden ser las de avena, espelta o quinoa. Algunas formuladas a base de legumbres, como sería en el caso de la soja. Las bebidas de coco, que tendrían como elemento principal la fruta, y las bebidas formuladas a partir de frutos secos, como puedan ser la almendra o la avellana. Claro, teniendo como base alimentos tan diferentes, nutricionalmente son bebidas con cualidades absolutamente diferentes. Las de cereales van a contener bastante más hidratos de carbono, las de legumbres van a tener más proteínas y las de fruta o frutos secos pues tendrán más grasas, pero grasas saludables, no hay ningún problema. Si queremos buscar una bebida que
que digamos se parezca a la leche de vaca? La de soja con calcio añadido sería la formulación más parecida nutricionalmente a la de la leche de vaca. ¿En qué nos tenemos que fijar a la hora de comprar una bebida vegetal? Pues en varios aspectos, sobre todo en dos. La cantidad de materia prima, que va a marcar un poco la calidad de esa bebida, y en el segundo apartado sería evitar azúcares añadidos. Como mínimo vamos a intentar que se ronde el 8 o 10% y de ahí para arriba. De hecho, ya no es complicado encontrar bebidas vegetales con un 12, 13 o 15% de materia prima, más normalmente en cereales que, por ejemplo, en frutos secos o las bebidas de... sí, las de frutos secos sobre todo, las bebidas de almendras sí que cuesta más. Y en el caso de evitar azúcares añadidos y aditivos, porque son añadidos que no nos interesan en ningún sentido. Con lo cual, sabiendo que hay formulaciones en el mercado, como las que vamos a exponer a continuación, que simplemente tienen los ingredientes que hacen falta para cumplir y que sean una bebida vegetal bien formulada, pues vamos a intentar evitar eso, azúcares y aditivos. Para ello pongo dos ejemplos totalmente contrapuestos. Tenemos por un lado Vivesoy de chocolate, que como vemos tendría como ingredientes agua, semillas de soja en un 11%, que no está mal a nivel de volumen de materia prima, pero ya después nos introducen azúcar, cacao desgrasado, fosfato tricálcico, un montón de estabilizantes, aromas, sal, 2 tipos de edulcorantes, otro antioxidante y muy poquita cantidad, por eso aparecen los últimos, de vitaminas A y vitaminas D. ¿Me va a interesar este tipo de productos? Radicalmente no. ¿Por qué? Porque tienen un montón de añadidos que, como decía, no son para nada saludables. Y en el otro extremo tendríamos lo que es una formulación, pues, correcta. Bebida de soja kaiku vegetal. Agua, habas de soja al 14% y sal. Punto. Perfecto. No me han añadido antioxidantes, no me han añadido edulcorantes, estabilizantes, no hace falta. No, es que no hace falta. Normalmente nos vamos a encontrar las peores formulaciones en todas las bebidas que tengan, pues eso, sabor chocolate, sabor vainilla, sabor lo que queramos. Es decir, una regla fácil que podemos tener es que ninguna de esas bebidas nos va a interesar. Y ahora bien, dentro del resto de formulaciones que no tienen sabores, sino que se limitan a, pues eso, a tener hacer la leche en relación a la bebida en este caso en relación a la materia prima principal, habrán algunas que sí que tengan azúcares añadidos y que tengan algún tipo de antioxidante o de estabilizante y otras que no. Con lo cual, al final, ¿qué tenemos que hacer? Mirar el etiquetado alimentario e intentar que sea lo más parecido a esto que vemos como ejemplo, que solo tenga agua, la materia prima, que en este caso eran habas de soja, y un poquito de sal. Otra duda, otro concepto que quedó un poco en el aire y sobre el que me gustaría que reflexionáramos un poquito es por qué comer de manera saludable me puede ayudar a controlar mejor la glucemia, ¿no? Sería como un poco un resumen de todo lo que vimos el otro día y entre los múltiples motivos pues os expongo 5 que creo que son los más relevantes. Primero, el simple hecho de entender que hay fuentes de hidratos de carbono más allá de la pasta, el pan, el arroz o la patata, que son los que habitualmente, sobre los que habitualmente se ha puesto el foco, y que la fruta, la verdura o la legumbre puede suponer pues, la fuente principal de hidratos de carbono en determinadas comidas, no hablo de todos los días de mi vida, pero sí en determinadas comidas, puede ser un cambio importante. ¿Por qué? Porque estoy tomando alimentos con cargas glucémicas bastante más interesantes, bastante menores que si estoy tomando siempre, todos los días, pues pan, pasta, arroz, etcétera. Es decir, me va a costar más siempre a nivel insulínico contrarrestar los efectos de hidratos de carbono con cargas altas que, obviamente, hidratos de carbono con cargas medias y bajas. Aunque, digamos, el volumen de hidratos de carbono sea el mismo, es decir, a igual cantidad de gramos de hidratos de carbono, y es el segundo punto, las curvas esperadas por esos alimentos van a ser menores. Y si nos retrotraemos nuevamente a esos alimentos de gran carga, los integrales, en principio,
van a tener una curva algo menor que los alimentos refinados, como el pan blanco, la pasta blanca, etcétera. Aunque aquí sí que no vamos a notar tanto la diferencia como si en vez de tomar pasta, por ejemplo, estoy tomando legumbres. Ahí sí que hay un gran cambio. Relacionado con esto, conocer los índices glucémicos y cargas glucémicas de los alimentos que voy a tomar, sobre todo, obviamente, de los hidratos de carbono, me va a ayudar a mejorar y a modular mejor mi alimentación y a buscar eso, curvas glucémicas menos exacerbadas. Es decir, va a ser más complicado, como resumen y hablando muy llanamente, que me vaya a una hiperglucemia comiendo verduras, tomando determinadas frutas o tomando legumbres, que tomando pasta y tomando pan. Por la lógica, por la gran cantidad, por la carga que tienen esos alimentos. Cuarto punto, evitar los alimentos que provocan un gran impacto de las unidades de grasa y proteína y reacciones tardías como hiperglucemia secundaria, que están vinculadas con la comida rápida, como la pizza, por ejemplo, pues nos va a suponer también tener un mejor control sobre mis niveles de glucosa. Y como quinto punto, todo lo que es eliminar ultraprocesados hace que estemos eliminando sobre todo alimentos que tienen azúcares enmascarados y pueden provocarnos también impactos en la glucemia que no esperamos. Podemos recordar las fotos que vimos la semana pasada, como habían un montón de terrones de azúcar, la equivalencia a un montón de terrones de azúcar, tanto en una pizza precocinada, como en un sazonador de fajitas o incluso en un tomate frito que podamos comprar en un supermercado. También me preguntasteis o hablamos brevemente sobre los cereales de desayuno, ¿vale? Y aquí quiero hacer de nuevo una reflexión. Cereales de desayuno saludables. ¿También son saludables en diabetes? Tenemos que verlo. Es decir, el que en los últimos años también se hayan visto obligadas las empresas y las grandes superficies a reformular y a poner a disposición de los consumidores mejores opciones de cereales de desayuno, no implica que para alguien que curse diabetes esas opciones sean saludables. ¿Por qué? Por la gran carga de hidratos de carbono que contienen. Tenemos que tener en cuenta eso, que la materia prima en estos casos es casi exclusivamente cereales, con lo cual la presencia por cada 100 gramos de hidratos de carbono pues va a ser muy, muy importante y vamos a ver algunos ejemplos. En primer lugar tenemos esta opción que es de Mercadona, salió hace poco, no llevará ni un año en el mercado, que son unos cereales de avena que están teniendo bastante éxito, pero tienen 66 gramos de hidrato por cada 100 y de ellos 4,6 son de azúcares. Los copos de avena, históricamente el sustituto, digamos, de cereal de desayuno más saludable sin duda. Y el que menos gramos de hidrato tiene y el que menos gramos de azúcares tiene, pero sigue teniendo casi 60 gramos por cada 100 gramos de producto, de los cuales menos de 1 gramo sería de azúcares. La avena la podemos encontrar en cualquier supermercado. Tercer lugar, copos de espelta del Mercadona. Pues ya nos vamos a 68 gramos de hidrato por cada 100, de los cuales 11 son de azúcares, aunque sean azúcares propios, no lleva azúcares añadidos, pero tiene una gran carga de hidrato de carbono. Y ya si nos vamos a los copos de maíz, nos subimos hasta los 81 gramos, y de los cuales 3,8 son de azúcar. Entonces, en líneas generales, ¿con qué idea nos tenemos que quedar? Con que dentro de todo lo que hay, si por lo que sea tenemos una querencia para que nuestros niños o incluso nosotros, porque estamos acostumbrados, tomemos cereales de desayuno, estas van a ser las mejores opciones. Pero aún así son opciones con grandes cargas de hidratos de carbono. No tiene nada que ver desayunar unos huevos revueltos con pollo, obviamente, que no tienen hidrato, a desayunar leche con cereales, donde a uno, tanto los hidratos de la leche, que van a ser menores, como los de los cereales. Es decir, al final voy a tener una gran carga energética. Entonces, ya está en manos de cada uno el hecho de pensar si realmente estamos dispuestos a ver qué tal nos sienta, que no nos tienen por qué sentar mal necesariamente, pero que, digamos, sí son opciones más pesadas para alguien que tiene la necesidad de tener insulina exógena para poder contrarrestar los efectos del hidrato en su cuerpo. Y una reflexión final antes de meternos con todas las novedades del día de hoy, que es una idea que me encuentro bastante a menudo
sobre todo cuando estamos hablando de padres con niños relativamente pequeños y que obviamente en la sociedad en la que vivimos, pues muchas veces se les ve como raros, como diferentes, ¿no? Y es esa idea de quiero que mi hijo o mi hija no se sienta diferente a los demás. Entonces, yo lanzo algunas ideas que quiero que, pues eso, que cada uno de vosotros, pues bueno, reflexione sobre ellas y entienda por qué desde mi punto de vista yo prefiero que mi hijo sea especial y me da igual, no que se sienta diferente, sino que le tengo que hacer entender que no es diferente a los demás, simplemente puede tener ciertos hábitos que no son iguales a los de sus compañeros, pero porque a él le hacen falta y porque estamos cuidando de su salud. Es decir, si normalizar la alimentación de mi hijo implica que tome zumos, que tome batidos, que tome galletas cuando va a jugar al parque o cuando hace deporte, yo no quiero normalizar. Si normalizar implica que coma sándwiches, nosillas, colacao, patatas fritas o bollería de manera habitual, prefiero que sea diferente. Si normalizar implica buscar sustitutos aptos para diabéticos, que normalmente son peores, todos los productos sin azúcares, igual que todos los productos sin gluten que suelen sacar en las grandes superficies, como suele pasar en la bollería industrial, pues no lo quiero. Y si normalizar implica que mi hijo o hija, a lo mejor con una edad un poco más avanzada, adolescente, tome bebidas energéticas sin azúcar, pero tome bebidas energéticas porque está de moda y porque lo hacen todos, pues yo tampoco lo quiero. O sea que en definitiva, los que estamos aquí, si realmente lo que estamos buscando, y por eso estamos en una charla de alimentación saludable, lo que queremos es que nuestros niños crezcan saludables, yo personalmente prefiero educarlos de manera diferente y que se sientan especiales, haciendo sobre todo que sean conscientes de que es por su bienestar. Va a ser complicado, por supuesto, lo hablaba también con Miguel Ángel a micro cerrado, es decir, un niño que va con, pongamos, zanahorias, palitos de zanahoria al recreo, se van a reír de él algunos de sus compañeros, otros los van a mirar raro, pero al final si él entiende que es porque le sienta bien, porque le viene bien y además porque le gusta, tampoco le podemos obligar a que lleve palitos de zanahoria, pues oye, mejor que mejor. Yo personalmente creo que la labor de los padres ahí es muy importante. Entiendo que la presión social es muy, muy grande y que la presión laboral y de la falta de tiempo en muchas ocasiones, sobre todo cuando se trata de actividades extraescolares, eso, de llevar el niño a jugar o de llevar el niño a una actividad deportiva, se complica el hecho de poder llevar alimentos o de poder encontrar sustitutos a lo habitual, que es eso, lo que decíamos, pues las galletas, las napolitanas, el batido y tal y cual. Nadie dijo que fuera fácil, pero si realmente queremos que crezcan saludables y que controlen bien la diabetes, es lo que nos toca. Perdona, un inciso nada más. Miodra, Sí, buenísima la reflexión que acaba de hacer. Buenísima, vamos. Porque precisamente es una lucha diaria. En el colegio ya hasta mi hijo pequeño, que no tiene diabetes, me viene quejándose en el cole diciéndose, mamá, es que se ríen de mí porque llevo unos desayunos muy caseros. Entonces, es que es muy complicado, ¿vale? Pero que realmente llevas toda la razón. Me ha encantado eso que acaba de decir. Pues quiero ser diferente. Si esa es la manera con la que puedo conseguir que mis niños estén sanos el día de mañana, quiero ser diferente. Y eso es lo que le voy a decir a mis niños a partir de ahora. Mil gracias. pues me alegro mucho. Es que es la realidad, desgraciadamente es la realidad que tenemos. Es Es la decir, realidad, sí. tampoco podemos, Es no muy podemos complicado. pretender. Dime. Que es muy complicado Ah, eso. que es muy complicado. Sí, sí, sí. Y con tu gente cercana, con tus amigos, es muy complicado que lo entiendan. Pero que sí, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y a mí Claro, también me ha gustado totalmente. Es mucho muy la reflexión. Me ha complicado encantado esa reflexión. Es que a partir de ahora la pienso utilizar. Eso mismo que has dicho, me voy a ver el vídeo en YouTube otra vez, nada más para que se me quede bien. Para cuando alguien me diga algo o mi niño me diga algo, pues sí, eres diferente. Venga, Prefiero venga. que sea diferente, Perdón. pero es diferente, pero más saludable. Eso sí, Que es lo que me decía, pasa que la boca. es complicado porque la Muy publicidad lo hace complicado. complicado. Sí. Vas a un hospital y a ver a un familiar o lo que sea, tienes que comprar algo en una máquina de vending y no hay ninguna opción saludable. Cierto, cierto. Pasaba antes también en los colegios, es decir, en los colegios que tenían máquinas de vending también habían exclusivamente refrescos, patatas fritas y demás, es decir, no se ha puesto ni siquiera
en las zonas en las que más deberíamos cuidar ese tipo de, digamos, de ayudas o de productos, ni siquiera ahí se pone el foco porque el poder de la industria es muy potente. Entonces, es complicado, pero hay que intentarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros cedemos y mi hijo come igual que comen los demás, al final va a terminar igual que terminan casi todos los niños, que es con un montón de problemas de alergias, de sobrepeso, obesidad, y no solo como niños, sino que los efectos se ven sobre todo cuando ya somos adultos. Entonces, hay que ser fuertes en ese sentido e intentar entender qué es lo que hay y que va a ser una lucha, pero sobre todo formar a nuestros niños en que entiendan que lo hacemos por y para ellos y que nos tiene que dar un poco igual lo que opinen los demás. Entonces, claro, jodido es, hablando mal y pronto, pero bueno, para eso estamos, para intentar luchar. Por supuesto que sí. Bueno, pues si no hay ninguna duda más, empezamos ¿Tú habías comentado algo? con las novedades de hoy. ¿Tú ibas a comentar algo, Jess? Yo tengo alguna duda sobre lo que has hablado un poquillo. Venga, cuéntame. Estamos hablando, ¿no?, de que las comidas con grasa y tal, y proteína y tal, nos van a ralentizar la subida del azúcar, ¿no? Pero va a ser una hipo primero y luego una hiper, ¿no? Vale. Más o menos, ¿no? Explicado malamente, como la pizza. Sí, pero relativamente. Pero bueno, termina y ahora, vale. Y ahora te comento. Entonces, por ejemplo, mi pregunta es, imagínate, ya sabemos que las pizzas de noche no son lo más recomendable, pero bueno, alguna pizza de noche cae. Entonces, si está sobre 200, el niño, imagínate que ya es hiperglucemia, como primero produce una hipo, que nos ha pasado, y luego una hiper, no sería bueno, o sea, no sé, pregunto, ¿no estaría mal si empieza a comer? Me voy a referir, se pone su insulina y empieza a comer, y da igual que esté alta, entre comillas, porque como la absorción va a ser lenta, lo mismo hasta se iguala, y lo mismo luego hasta no le da ni bajada ni subida, no sé, se me ocurre esto porque se me ha planteado muchas veces esta opción, de decir, pues mira, el niño la tiene alta, tiene sobre 200, le pongo la insulina, y mientras espera, pues imagínate, le doy algo con grasita, que de todas formas, que puede tener algo de hidrato, pero con grasa, y como va a ir más lento, pues no le va a suponer una hiper pronta. Y como la insulina vaya haciendo efecto, pues tampoco. No sé, mi imaginación funciona así, pero no sé si la realidad... Pero mi pregunta es, ¿está en 200 antes de cenar? Ajá, imagínate. Es decir, ¿está en hiperglucemia antes de cenar? Sí, pero va a tomar pizza, imagina. Claro, pero entonces, 2 horas después de cenar, ¿en cuánto va a estar? Sí, pues... Entiendo, ya partimos de la base, independientemente de cómo nos pueda impactar el comer pizza, que no... Entiendo que el peor momento, además, es en una cena y que tiene que ser algo completamente esporádico. Entiendo que como protocolo, estar en hiperglucemia antes de cenar, creo que de base no es correcto, ¿no? Es decir, no, pero por eso le digo... si estoy en hiperglucemia antes de cenar, ¿en cuánto voy a estar después de cenarme una pizza, a lo mejor si ceno a las 9 a las 11? ¿En 300 o no sé? Creo que la primera decisión sería no cenar pizza, como lógica. Ya, pero obviamente porque partimos de que estoy bastante alto antes de la cena y buscaría pues algo entendido bastante más saludable. Y segundo, tampoco podemos prever en todos los casos, como decía la semana pasada, bueno, hace un par de semanas, cómo las grasas y las proteínas, cómo esas unidades de grasa y proteína nos van a impactar. Y no es lo mismo por la noche que al mediodía porque, como dijimos también el otro día, el propio discurrir de nuestro día a día, si yo como y salgo porque tengo que ir a algún lado o hago deporte o ciertas cosas, puede hacer que esas unidades de grasa y proteína no tengan ningún impacto sobre mi glucemia, ningún impacto diferente al esperado sobre el que tendrían los hidratos de carbono. Con lo cual, intentar, que era un poco tu pregunta, tomar una pizza porque pretendo creer que en los primeros minutos va a ser una hipo y si lo junto con lo que me hace la insulina y tal y cual, yo creo que es un error más que nada porque partimos de una idea errónea que es tomar una pizza por la noche y además cuando el niño estaba en hiperglucemia.
sin entrar a valorar cómo le puede ir a él mejor o peor, que ya no lo sé, pero vamos. Muchas veces hemos partido de normal y bueno, pues se ha puesto y no sé, a la hora por ahí, pues hipo. Pero claro, con mucho miedo a darle algo porque sabemos que luego va a ser la hiper. Entonces, no, simplemente es una reflexión tonta como para intentar encontrar una salida. Claro, pero por eso, y es la idea que defendemos y que estamos defendiendo obviamente en todas las sesiones, y que es la que acabo de comentar. ¿Por qué comer saludable me ayuda a controlar la glucemia? Porque, entre otras cosas, no me voy a ir a una hipo comiendo, digamos, sano, comiendo pechuga de pollo, comiendo legumbres, comiendo ensaladas, comiendo... Entonces, ahí estamos partiendo de que estamos eligiendo algo que ya no es saludable y que las curvas relacionadas con ese alimento que no es saludable son poco controlables. Es decir, lo que yo he comentado es un poco la teoría de lo que se puede esperar, pero una cosa es la teoría y otra cosa es cómo individualmente a cada persona le pueda afectar. Entonces, mi primer consejo es, si mi niño está en 200, esa noche no se cena pizza. Vamos, meridiano. De cajón. Buenas Entiendo, tardes. no sé si me gustaría que los demás padres dieran su opinión. Buenas tardes. Yo soy Ana. Es la primera vez que me uno a las charlas porque la otra vez no pude estar presencial, pero la he visto por internet. Y sí quisiera comentar el tema de lo de la pizza. Bueno, os comento, yo tengo 2 niños con diabetes. Uno ahora mismo tienen 11 y 6 años, debutaron con 4 y 2 y medio. Y el tema de la pizza pues es el tema delicado. Lógicamente partimos de la base de siempre darle una alimentación saludable y estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho antes, pero no estoy nada de acuerdo en que me digas no se le da pizza, cambiamos, porque a lo mejor esa hiperglucemia de 200 me coincide ese viernes por la tarde que van a ir con sus amigos a tomar pizza y partimos de 200 y eso se nos puede dar en cualquier momento. Entonces, partiendo de esa base, mi experiencia con el tema de la pizza, que cada cuerpo es un mundo y cada día es diferente, sí es cierto que yo he partido de controles de hiperglucemia y controles normales y a mí sí me ha funcionado el ir administrando insulina paulatinamente. Es decir, si es con bolígrafo, pues pinchar antes y pinchar después. O si es con bomba, pues hidratos antes e hidratos después. Eso es lo que a mí me pasa normalmente con el tema de la pizza. Perfecto, gracias Ana. Obviamente yo estaba pensando estamos en casa y hemos elegido en casa, no en una situación tan concreta como tengo un cumpleaños y tal y oye, es lo que hay. Ya habría que mirar ahí, como tú dices, la manera de proceder. Pero que lo decía como concepto general. Oye, en una situación determinada, sobre todo eso, estando en casa y donde puedo elegir, ese día no elijo. Como hablaba de nuevo, a micro cerrado los minutos antes de empezar con Miguel Ángel, yo no soy de prohibir, o sea, entiendo todo lo contrario. El aspecto psicológico de una patología como la diabetes es muy importante y de hecho va muy relacionado con lo que acabamos de hablar, ¿no? De la normalización, la especialidad de cómo tratar. Entiendo que nuestros niños tienen que comer pizzas, tienen que comer hamburguesas, tienen que comer patatas fritas, pero cuanto mejor modulemos la alimentación en líneas generales, menor impacto negativo va a tener esos días que nos salimos un poquito y nos comemos eso que sabemos que no nos va a sentar tan bien, que voy a tener que tener protocolos diferentes incluso de un doble pinchado de insulina para poder paliarlo, o hiperglucemias que no puedo controlar y se me pueden alargar en el tiempo. Oye, que también que tampoco se acaba el mundo mientras uno sea consciente de que puede pasar y de que estamos atentos e intentamos que no sea así. Pero, vuelvo a repetir, estaba dando un consejo para un momento muy concreto, entendiendo una situación concreta que era en casa. Entonces, por resumir y para no alargarnos demasiado, el tema de las unidades grasa y proteína, y que puede ser una pizza, pero que puede ser una hamburguesa con patatas fritas. Lo que hay que tener claro es que sí que es cierto que
en un primer momento puede pasar el que tengamos cierta tendencia a la hipo y que después tengamos cierta tendencia a la hiperglucemia. Y hay protocolos de corrección, pero yo no me puedo meter a dar consejos de cómo cada padre o cómo cada persona tiene que gestionar a nivel de corrección o de utilización de la insulina a su niño. También sería una temeridad por mi parte, por lo que decimos, por la absoluta individualidad de cada uno. Con lo cual, mi consejo en líneas generales era ser coherentes con el punto de partida, sobre todo si puedo elegir. Si no puedo elegir porque tenemos una cena familiar, un cumpleaños, un tal, pues bueno, siendo conscientes de que, oye, lo que se espera es turbulencias y vamos a tener que estar atentos para intentar no irnos a hiperglucemias demasiado exacerbadas. Vale, gracias. ¿Seguimos? Gracias a los dos. De nada. Gracias a vosotras. Perfecto, pues seguimos. ¿Seguimos, Miguel Ángel? Sí, por supuesto. Perfecto. Pues nada, como decíamos, vamos a intentar ver algunas opciones, algunas alternativas para introducir verduras a lo mejor en familias o en, pues eso. Hay niños que a veces son más reacios. A mí personalmente no me gusta eso de intentar enmascarar, de intentar introducir las verduras y que el niño se entere, pero es cierto que cada casa es diferente, cada niño es diferente y a veces es muy complicado. Por eso he intentado buscar alternativas que no sean de ese tipo de esconder, pero sí que nos puedan permitir tomarlas de una forma diferente y que sea más sencillo que las puedan aceptar. Y volvemos a hablar de las pizzas. ¿Alternativas con verduras? Pues curiosamente las bases de pizza a base de verduras, ¿vale? Ahí podéis encontrar en internet bases de pizza de zanahoria, de brócoli o de coliflor, por ejemplo. En este tipo de bases la materia principal es esa verdura o esa hortaliza y suelen llevar aparte queso, huevo y especias principalmente, es decir, al final productos saludables. ¿Qué pasa? Que no tiene nada que ver la respuesta esperada que puedo tener, aunque eso lo veremos al final, de una pizza elaborada con una base, por ejemplo, de verduras y que he hecho yo en casa, a una pizza comercial, de un Telepizza, de un Domino's o de una pizzería normal. No tiene absolutamente nada que ver. Otra opción, tenemos los muffins o cupcakes de verduras, ¿vale? Son tipos de recetas, son súper sencillas de realizar. Cualquier verdura es bienvenida, se pueden usar tanto en crudo como previamente cocinadas y de nuevo, al final son masas con queso, con huevo, con especias, como ingredientes secundarios, con lo cual de nuevo estoy trabajando con materias primas de calidad que puedo controlar y que son completamente saludables. Y otra que se ha metido bastante en nuestra sociedad, se ha puesto de moda en los últimos años, es la pasta de calabacín, ¿vale? Una manera distinta de comer calabacín y simplemente vamos a necesitar un cortador o un rallador de verduras que esté preparado para generar esos tagliatelle de calabacín. ¿Cómo lo acompaño? Pues ahí va a estar la clave, ¿no? Una salsa casera saludable. Una boloñesa, por ejemplo, preparada en casa por nosotros va a ser un perfecto acompañamiento. Así que la clave, como podéis haber visto, en todas las elaboraciones se utilizan exclusivamente ingredientes saludables, que al final es el punto más importante. Estamos hablando de verduras, de huevos, de queso, de especias o carne y salsa de tomate preparada en casa para el tema de la boloñesa. No sé si aquí, bueno, tampoco va mucho más allá, pero que si hay cualquier duda, me comentáis. ¿Qué hacemos con las legumbres? Son bastante más complicadas normalmente de introducir en el día a día, pero bueno, tenemos algunas opciones que quizás os puedan ayudar. En primer lugar, una especie de sustitutos de pasta o sustitutos de arroz, ¿vale? Tenemos por una parte las pepitas y por otro lado la pasta de lentejas rojas, ¿vale? El ingrediente principal en ambos casos es la harina de lenteja roja casi exclusivamente. Creo que las pepitas tienen un 3% de zanahoria, con lo cual ponen zanahoria por marketing, pero en realidad son pepitas de lenteja. Nutricionalmente son interesantes porque al final es legumbre, es prácticamente un equivalente a una legumbre. Y las pepitas en este caso, las de la marca Bonduelle, las podéis encontrar en Carrefour, no sé si en algún otro supermercado, yo personalmente las he comprado en Carrefour.
y los fusilis de lenteja roja. Estos son de Mercadona, pero creo que ya prácticamente todos los supermercados están intentando tener alguna alternativa. Pero en cualquier caso, en Mercadona tenemos esta pasta de lenteja roja. Los hummus, pues... En el Aldi también lo hay. ¿La pasta de lenteja roja? Sí. Ah, perfecto. Pues en Sí, el Aldi además también lo tenemos. son bio también. Pues perfecto. Pues en el Aldi las tenemos también. Disculpa, Los hummus... perdón, Sí. ¿qué es pasta de lenteja o pepita? Las pepitas no me he enterado bien, perdón. ¿Qué has Las dicho dos de cosas son lo mismo. Lo que pasa es que las vale. pepitas se parecen más al arroz. Yo he hecho alguna vez Ok. un arroz caldoso, en la textura es más parecida al arroz, pero por la propia conformación, porque al final la materia prima es similar, que es harina de lenteja roja. Las dos son aquí estamos hablando de legumbres. Esto es pasta de legumbres, al final. La de Harina de Mercadona legumbres. no conocía y esa no. Gracias. Vale, pues decía, los hummus, tanto caseros como de supermercado, ¿vale? La formulación Una básica es pregunta. garbanzo. Sí, Perdóname un segundo, una pregunta. Espérate un segundo que me voy fuera de los niños. Mira, con respecto a lo de las lentejas anteriores, Sí. lógicamente te basas en lo que te pone en el paquete a la hora de contar los hidratos, pero cuando yo le doy las lentejas normales, lo que es la lenteja en sí, sí es verdad que no se cuenta como en el papel, hay algunos niños que les sube más, hay otros niños, por ejemplo, que no se le cuentan como normalmente se suelen contar en el paquete porque les suelen dar hipoglucemias. Esta pasta, al ser pues no sé, manufacturada o no sé cómo decirte, la de lenteja roja, ¿se cuenta como la lenteja normal? No sé si me explico. Yo atendería a la cantidad de hidratos de carbono expuesta en el paquete y no Vale. compararía como... No como la O sea, lenteja normal, a ¿no? nivel de carga glucémica, si la pregunta es a nivel de índice o de carga glucémica, Sí. entiendo que todavía este tipo de pastas no aparece ni en las tablas más nuevas, con lo cual sí que me guiaría por los índices que tenemos Sí. actualmente, pero a nivel de cantidad de hidrato, a nivel de cómo proceder por la cantidad de hidrato de carbono que tengo, me guiaría obviamente por el etiquetado del propio paquete. Vale. Ok. O quizás al ser lenteja, pues podrías contarlo como igual que la lenteja. Como la lenteja normal, ¿no? Vale. Prácticamente Era mi duda, la verdad. Yo lo he sería visto igual. muchas veces, pero no me he atrevido nunca a comprarla. La verdad que ahora al verlo aquí digo, pues me voy a aventurar a comprarla, pero a la hora de contarla, yo, por ejemplo, la lenteja no la cuento como los gramos normales, sino que le tengo que contar la mitad porque si no le da hipoglucemia. Por eso preguntaba. Claro, ahí es que no volvemos de nuevo a Que la individualización de cada niño caso. es diferente, correcto. Claro, entonces tampoco he tenido la experiencia de que ningún padre me diga, oye, pues mira, yo con estas lentejas es que tengo este problema. Yo la he puesto como alternativa porque es una alternativa saludable, pero no os puedo decir la respuesta esperada, si es similar a la de la lenteja como tal o no. Sinceramente ahí no os puedo dar Vale, más. gracias. Una duda que yo tenía, que te quería hacer respecto a la base de pizza. Hay padres Sí. que están haciendo con las tortitas de trigo, que es para los que van o estas cosas, hacen la Sí. base para la pizza. Y dicen que les va muy bien porque las raciones están súper bien contadas, es individualizada, es como prácticamente una pizza para ellos solos. Yo la hago con eso, sí. Y es de trigo. Entonces, preguntarte un poco qué opinas sobre eso, esa alternativa, no sé. Vale, le voy a dar un poco para adelante Ok. para que veamos que después al final... Aquí están. Estas tortillas integrales las vamos a ver después, Vale. ¿vale? Y te resuelvo la duda, pero vamos, sí, pero con matices. Bueno, con matices. Sí, pero no es una opción que quiera para todos los días, pero sí que es una opción que puede ser saludable. Pero después hablaremos de ello largo y tendido. Venga, estupendo, gracias. Venga. Vuelvo al hummus. Como decía, los hummus que ya prácticamente todo el mundo sabe al menos lo que son y estoy seguro de que muchos de vosotros lo habéis comido, lo habéis comprado. Entonces, una doble distinción. Por un lado, obviamente, si puede ser un hummus casero donde yo controlo los ingredientes, mejor,
que al final van a ser garbanzos, tahini, que es el puré de sésamo, aceite de oliva, ajo, zumo de limón y especias. Pero es cierto que dentro de lo que son alimentos procesados, que no ultraprocesados, los hummus por líneas generales están bastante bien formulados, los de Mercadona, los de Carrefour. El mejor, sin duda, este de la marca Shukran, que está, me parece que en Carrefour y en Alcampo, y que es el del famoso nutricionista Carlos Ríos, ¿vale? Que lleva unos meses colaborando. ¿Por qué es el mejor? Porque es el que más se asemeja a uno que podamos hacer en casa. No tiene aditivos, no se usa aceite de girasol, que por ejemplo en el de Mercadona tiene un poquito de aceite de girasol, etc. Pero en líneas generales, como concepto es, si es un hummus de supermercado de la zona de refrigerado, probablemente esté más o menos bien y me puede interesar. Si lo hago en casa o si compro este de Carlos Ríos, que tiene la mejor formulación del mercado, pues oye, mejor. Y la tercera alternativa con legumbres, las hamburguesas de lentejas. Para mi punto, personalmente, desde mi punto de vista, una muy buena alternativa y de hecho, bien preparadas. Yo me he encontrado con hamburguesas que si tú a mí me dices que es carne, me lo creo, tanto por textura, pero sobre todo por sabor. Normalmente a nivel de ingredientes van a tener lentejas, avena, cebolla, ajo, zanahoria, huevo, especias. Hay modificaciones según la receta. Tendríamos que tener cuidado, obviamente, con los espesantes. En este caso le han echado avena. Normalmente es que el problema de la hamburguesa de lentejas, para que no se nos suelte, es que tiene mucha agua y por eso se suele usar este tipo de ayudas, ¿no? En formato de harina. Pero bueno, en cualquier caso, como de nuevo todos los ingredientes son saludables, pues oye, no habría ningún problema, salvo el obvio de tener que estar atentos al conteo de hidratos de carbono. Nos vamos al pescado. ¿Cómo podemos introducir pescado de una manera algo más divertida o algo diferente? Pues de nuevo nos vamos a los muffins, ¿vale? Bacalao, merluza, salmón o el pescado que queramos. Obviamente, al estar horneados y al llegar a unas temperaturas altas, cuanto más potente es el sabor del pescado, más potente va a ser el sabor final, ¿no? Del muffin. Entonces, a lo mejor nos vamos a decantar por recetas más de merluza o de rosada, que son sabores menos intensos, o no, o mi niño los tolera todos y, oye, va a ser divertido y va a ser saludable y estamos encantados con ello. ¿Qué pasa? Que, de nuevo, son recetas que la base, en este caso, es una muy buena proteína, que es un pescado de buena calidad, y le añadiremos huevo, le añadiremos queso, incluso hay recetas sin queso, hay recetas con harina, se puede hacer sin harina. Yo personalmente he hecho muchas veces los muffins de bacalao en casa, quedan muy ricos, tienen una textura muy buena y ya digo, y todos son ingredientes de calidad, con lo cual, oye, me parece una muy buena alternativa para tomar pescado. Palitos de pescado o nuggets caseros. En este caso hay que ser claros. O sea, si queremos que sean más o menos saludables, tienen que estar hechos en casa. Es decir, no hay ninguno de ningún supermercado que vaya a cumplir ciertos requisitos que me permitan pensar que no nos van a sentar mal, entre comillas, o que no van a ir en contra un poco de nuestra salud. También un par de claves, ¿no? Para convertir en menos insanos este tipo de elaboraciones. Por un lado, el tipo de rebozado, ¿vale? Si nos decantamos por un pan rallado integral, por unos copos de avena, por el salvado de trigo o por una mezcla de los que he citado, pues oye, va a ser una mucho mejor opción, una opción muy mejorada de rebozado con respecto a los habituales o al típico de harina, huevo y pan rallado. Y la manera de realizar la fritura también tiene su aquel, ¿no? Podemos, digamos, modular en cierta medida. En primer lugar, que sea aceite de oliva. Como dije el otro día, no recomiendo tener aceite de girasol en casa, primero porque no se debería freír, digamos, habitualmente, y si no freímos habitualmente, siempre podemos tomar fritura fuera de casa, con lo cual no me va a hacer falta aceite de girasol. Incluso cuando las pocas veces que voy a freír, pues puedo usar aceite de oliva. Y sobre todo, también importante, y esto quizás sí que haya menos conocimiento en torno a ello, es muy interesante o muy importante que el aceite no llegue a humear. ¿Cuál es el problema de cuando el aceite llega a su punto de humeo? Que genera una serie de sustancias que pueden ser carcinógenas, ¿vale?
son, a ver, en pequeñas cantidades no nos van a hacer daño, pero a largo plazo abusar de, pues eso, de fritos, de ahumados, de barbacoas y demás, se ha demostrado que suele tener relación con algunos tipos de cáncer, sobre todo por esas sustancias, hidrocarburos aromáticos policíclicos se denominan. Entonces, vamos a intentar, tanto para esta elaboración como para cualquiera, que no llegue nunca a humear. Y además, como siempre, intentar retirar el exceso de aceite, ¿no? Con un buen papel absorbente. Y aquí pongo sobre la mesa también la opción del air fryer, ¿vale? Que hablaremos de este utensilio más adelante, no sé si alguno lo conoce, es lo que es, bueno, air fryer en inglés, freidora de aire caliente en castellano. ¿Alguna duda por aquí? Pues si no hay... Mira, perdona, continuamos. yo sí te quería hacer una pregunta referente a la freidora de aire. Sí. ¿Tú la crees aconsejable? Porque al igual que has comentado que el humear crea sustancias cancerígenas, hay algún caso que también han comentado lo mismo sobre la freidora de aire caliente. Perfecto, pues como las vamos a ver en breve, lo hablamos, hablamos ahora en un par de diapositivas. Vale, perfecto, gracias. De todas maneras, yo es que soy nueva en este mundillo de la diabetes, ¿vale? Pero hace 7 años cambié un poco la alimentación por un familiar con cáncer en la familia y realmente son muy similares los cambios de hábitos saludables. Para mí nada es nuevo, es todo familiar debido a esos cambios que se realizaron en su día. O sea, están son muy similares, vamos, los dos tipos de alimentación. Es que al final es comida saludable, no es comida para diabetes o comida para cáncer, es comida saludable, pienso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Si es que el enfoque es el mismo, con la salvedad de poner siempre o de tener siempre presente el que el hidrato de carbono juega un papel diferente en una patología como la diabetes que en otras muchas. Exacto. Pero no obstante, en líneas generales se suele tomar más hidrato de carbono del que se debería. Y hablo de población general con patología y sin patología. Pero al final era lo que decía Miguel Ángel. El abordaje, lo que es comer de manera saludable, es prácticamente o debería ser prácticamente igual para el común de los mortales, excepto casos muy concretos de alergias, intolerancias alimentarias, de determinado tipo de patologías que a lo mejor me impiden tragar bien, pero son porcentajes muy, muy pequeños de la población. O sea, las recomendaciones generales de cómo comer bien nos valen para casi todo el mundo. Ahora, si ahí metemos creencias individuales de veganismo, de vegetarianismo, de gustos, oye, pues mira, yo es que las legumbres no, a mí el pescado no y tal y cual, ya se pueden modular, se pueden realizar ciertos cambios. Pero como ideas generales, obviamente, se pueden parecer mucho el abordaje de un cáncer con el abordaje de una diabetes, digamos a nivel general. Ahora, las características y las peculiaridades de un cáncer y de un cáncer determinado pueden hacernos que tendamos a tomar más alimentos antiinflamatorios, tendamos a ponerle más presencia y más importancia a los micronutrientes, a vitaminas, a minerales, pero eso ya son cuestiones específicas. Pero en líneas generales, alimentarse de manera saludable no es tan complicado, entre comillas. O sí, lo complicado es que nos lo hacen complicado. De nuevo, la publicidad nos hace que elegir sea complicado, las creencias que cogemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, hacen que también muchos de los conocimientos o de las creencias o de esas creencias que tengamos por nuestra manera de comer, en ocasiones vayan en contra de lo que la ciencia ha demostrado en las últimas décadas, con lo cual deshacernos de todo eso que pensamos que es correcto pero es erróneo, unido a todo lo que nos hacen creer, porque es interesante para vender más, que nos hacen pensar que estamos haciendo bien, pues es lo que nos va a permitir llevar una vida saludable en cuanto a alimentación. Pero, como decíamos el otro día y como hemos repetido al principio de esta charla, al final, eligiendo
materias primas de calidad y sobre todo si basamos nuestra alimentación en hortalizas, en verduras, en frutas, en buenas fuentes de proteína y en buenas fuentes de grasa, es muy complicado equivocarse. Pues muchas gracias. De nada, un placer. Igualmente. Vale, como decía, una reflexión antes de abordar el último bloque, que es el de estos sustitutos saludables, entre comillas. Y es que todas las alternativas o la gran mayoría de las alternativas que voy a presentar no las podemos entender como saludables porque cometeríamos un error y, digamos, podríamos bajar un poco la guardia y entender oye, que las podemos comer más habitualmente de lo que realmente es deseable. Entonces, atendiendo a las características de preparación o a exceso de calorías, no las podemos denominar saludables. Ahora, las podemos tomar de manera eventual sin ningún tipo de problema, como reflexionábamos antes. No se trata de prohibir, no se trata de hacer sentir a nuestro hijo raro, no se trata de hacerle pensar que es que él no puede comer unas patatas fritas o una pizza y le encantaría y sus amigos lo hacen. No, se trata de ser coherentes como padres, pero de intentar cuidar al máximo su salud. ¿Vale? Así que son alternativas que son mejores, bastante mejores de las que podemos encontrar a nivel de restauración o a nivel, sobre todo, de si estamos hablando de precocinados, congelados y demás, pero, de nuevo, tiene que quedar claro que son de consumo ocasional, pero que lo mismo que hablamos de pizza y hamburguesa, podemos hablar de petit suisse, que entró a colación en la primera charla, podemos hablar de los embutidos, que no deberían formar parte de nuestro día a día, podríamos hablar de la mantequilla, aunque sea ecológica, o de la batata asada, que está tan ahora, obviamente, por la temporada que es, la encontramos en casi todas las fruterías y que está muy buena, pero obviamente la batata asada, nutricionalmente y sobre todo si lleva miel, pues no me va a interesar comerla a diario, ¿no? Entonces nos quedamos con ese enfoque, consumo ocasional, pero oye, me apoyo en estas herramientas para disfrutar en familia, para salir de la rutina, para entender que hay que disfrutar comiendo, pero sabiendo poner el límite y entendiendo que no es un equivalente a todo lo que sí que es saludable. Hablábamos antes, las freidoras de aire caliente. Líneas generales, son una buena alternativa para personas y para familias que o no quieren o no pueden prescindir de elaboraciones de tipo frito, ¿vale? Hay algunos pros y algunos contras. En principio, a favor está un menor uso de aceite y en muchos casos sin aceite y obviamente una reducción amplia de calorías en las preparaciones con freidora de aire caliente y una temperatura controlada, que era lo que preguntaba la compañera, evitando el punto de humeo del aceite y sus consecuentes sustancias tóxicas. Entonces, si es una freidora de aire caliente que me permite controlar la temperatura, que creo que la mayoría de ellas ya lo hacen, voy a impedir que ese aceite llegue al punto de humeo, al menos en teoría, con lo cual estaríamos evitando las sustancias, que era la preocupación que teníamos. Puntos en contra, el sabor y la textura, ¿no? Obviamente, un filete empanado en una freidora de aire caliente está comprobado que no es igual que un filete que hayamos podido freír en una sartén o en una freidora. Y después, a nivel de precio, no son productos baratos, tampoco son excesivamente caros, pero vamos, no son baratos. Así que para cualquier tipo de rebozado o preparar unas patatas fritas, personalmente es mejor opción el air fryer o el horno a la freidora y la sartén de aceite. Pero bueno, ya digo, cada uno que valore pros y contras y sobre todo la cantidad de veces que puede hacer uso o que va a hacer uso de un tipo de herramienta como este. Yo personalmente no soy partidario de que esté en una casa porque si está en una casa entiendo que se van a consumir más veces de las que se deben este tipo de elaboraciones. Pero, como decía al principio, si sabemos y si entendemos por nuestra manera de comer y de preparar los menús que sí que vamos a darle uso, pues oye, va a mejorar mucho a la freidora o va a mejorar mucho a una sartén con una gran cantidad de aceite. Me parece que se me ha quedado pillada la presentación. Perdona un segundo. Vamos a cambiar de ventana.
Perdona, tenía que salir un momento. ¿Qué son? ¿Ruego y pregunta o...? No, estábamos con la freidora de aire caliente, pero se ha quedado Vale. la presentación pillada. Vale. Bueno, si quieres hacer alguna pregunta, aprovechamos. Paro aquí Bueno, en la freidora de aire caliente. Sí, te iba a preguntar lo de qué embutidos recomiendas, pero imagino que ninguno. Mantequilla tampoco la recomiendan, por lo que veo. A ver, por parte. Embutidos. Volvemos a partir de la base. Los embutidos, por su manera de elaborar y por tener aditivos y demás, no se recomiendan para tomar a diario, ni mucho menos, como tendrían que ser de consumo ocasional. Ahora bien, dentro de los embutidos hay distintas escalas. Por ejemplo, el jamón serrano y el lomo embuchado son prácticamente el 100% del alimento carne, ¿vale? Ahí, dependiendo también de la marca y de la fábrica, algún jamón serrano nos podemos encontrar que tiene sal, azúcar y algún aditivo, otros no tienen nada, es decir, hay mejores y peores, pero en líneas generales, digamos, en un primer escalón podríamos encontrar jamón serrano y lomo embuchado y el pollo desmenuzado, que lo tienen algunos supermercados, Mercadona, por ejemplo, tienen refrigerados allí cerca de los embutidos, tienen un pollo como en tiras y demás, que es 99% pollo, prácticamente no lleva ningún tipo de aditivo. En un segundo escalón, entre comillas, podríamos encontrar jamón de york y pechuga de pavo, pero con porcentajes superiores al 90-92% de carne. Hay que mirar etiquetado alimentario. La mayoría no llegan a esos porcentajes. Aldi, por ejemplo, sí que la mayoría de sus pechugas de pavo y de sus jamones cocidos tienen 90 o 95%, pero, por ejemplo, Mercadona no tiene ninguna pechuga de pavo digamos, correcta en ese parámetro, y jamón cocido sí que tiene uno, que no sé, la marca sé que está elaborada por Casa Tarradellas, aunque la marca que se indica no es Casa Tarradellas. Y a partir de ahí ninguno más. Salchichones, morcones, picadillos, mortadelas y demás, directamente no se deberían consumir, salvo ocasiones especiales. Chope tampoco, ¿no? Eso. Claro, porque al final estamos hablando un chope de como una salchicha prácticamente, son recortes, no hay materia prima de calidad, les meten además espesantes en forma de harinas, de féculas, para darle textura, para darle untuosidad, para que el producto que tenga empaque, pero en realidad nutricionalmente no es para nada interesante. Aparte de una cantidad de aditivos y de azúcares y de historias que por supuesto no interesan para nada. Vale. Ok, y la otra era la mantequilla, que no sé si... A ver. Y con la mantequilla pasa un poco lo mismo. Es decir, la mantequilla tendría que ser de consumo ocasional. Ahora, si tenemos una mantequilla ecológica, pues oye, mejor que una mantequilla que no lo sea. De nuevo, teniendo en España aceite de oliva virgen extra, pues si es para un bocadillo o es para una tostada, no hay color entre echar aceite de oliva y echar mantequilla. Va a ser siempre mejor opción el aceite de oliva. Que tenéis la suerte de encontrar mantequilla de producción ecológica y de animales que han sido alimentados por pasto, que prácticamente nadie conoce a nadie que se dedique al pastoreo de ese tipo, pues quizás en ese caso sí que podríamos consumirla de manera un poco más habitual, pero aún así tampoco es un alimento para tomar a diario. Vale, gracias. Perfecto. Oye, permitirme 10 segundos que voy a poner la luz, que veo que me estoy quedando un poco oscuro. Listo. Vale, pues seguimos. Nos metemos en el mundo hamburguesa. ¿Cómo preparar en casa una buena hamburguesa de la manera más saludable posible? ¿Vale? Pues eligiendo nosotros los ingredientes, ¿vale? Vamos a dar algunos tips para que esa hamburguesa sea lo más saludable posible. En primer lugar, la carne, ¿vale? No tiene nada que ver la carne de un restaurante, sobre todo si hablamos de restaurantes de comida rápida, que la carne que podamos adquirir en nuestra carnicería de confianza, ¿vale? De esa manera, eligiendo nosotros el corte, sazonando al gusto, estamos seguros de que esa materia prima, de que esa proteína es de calidad.
Ojo con los preparados de supermercados porque no son todo carne, ¿vale? Pongo un ejemplo. Esta es de Mercadona. La venden como burger meat, es decir, ya te dan como, bueno, obviamente te la ponen en forma de hamburguesa y el nombre pone hamburguesa, pero en realidad no son solo carne. 41% de carne de vacuno, 41% de carne de cerdo y ya le empiezan a introducir elementos que no nos interesan, pero no nos interesan porque además de que no son saludables, como puede ser el caso de antioxidantes o conservantes, no le dan ningún tipo de beneficio añadido. Es decir, ni me va a saber mejor, ni va a tener una textura mejor, simplemente lo hacen porque abaratan costes y empeoran el producto. Y estamos hablando de que le añaden agua, cereales, fibra vegetal, aromas, antioxidantes y conservantes. Con lo cual, volvemos a lo de antes. Voy a preferir siempre la carne de carnicería. Incluso si puedo elegir el corte y que me trituren la carne allí, pues mejor que mejor. El pan. Esta no es una opción del todo saludable, pero al menos tenemos en Mercadona un pan de hamburguesa que tiene el 100% de la harina integral, ¿vale? Como alternativa nos valdría cualquier pan que sepamos también que es integral y que no sea, aunque no sea específico de hamburguesa. Con lo cual, pues obviamente esta opción va a mejorar a cualquier otra que no esté formulada con harina integral, aunque la diferencia no va a ser demasiada. Y finalmente el resto de ingredientes. Obviamente con los vegetales no hay problema, con la lechuga y el tomate, pues no vamos, ahí no hay que escatimar. Con el queso sí que podemos ser cautelosos, ya que, y después pondré algún ejemplo, en este caso los típicos quesos de barra suelen ser los peores a nivel nutricional, sobre todo cuando no se indica claramente que son un queso. Y podemos detectarlos como que se llaman especial para sándwich sin que venga la palabra queso, por ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque realmente no son quesos. Y no son quesos no por los ingredientes, sino por la manera en la que se han elaborado. Es decir, no es leche, fermentos lácteos, cuajo y demás, sino que es otra amalgama de productos que lo convierten en algo parecido, pero nutricionalmente muy lejos de ser queso. Y con las salsas, pues dentro de que la preferencia debería ser evitarla, no obstante, tenemos en el mercado pues algunas opciones que son mejores. En este caso, la gama cero de Prima, pues están hechas a base de edulcorante, no tienen azúcares añadidos. Y hombre, nutricionalmente no son nada del otro mundo, pero si hay que elegir, pues mejor elegir algo así que unos ketchup con demasiado azúcar o lo que sea. Y si me preguntáis qué salsa puedo tener en casa para un consumo un poco más habitual, de entre todas, la mostaza sería la única que se salva un poco. Me refiero a la mostaza a nivel general, sobre todo si hablamos de una mostaza de Dijon, mostaza a partir de semillas, es decir, una mostaza más natural que este tipo de preparado. Y volvemos a las pizzas, ¿no? Como dijimos hace unos minutos, oye, si cambio la base de la pizza normal, esa base precocinada o esa base de harina, por una base de verduras, algo estoy mejorando. Además, podemos hacer masas caseras a base de harinas integrales como espelta, centeno, trigo, que ya prácticamente todos los supermercados tienen a nuestra disposición. Después de la base vendría la salsa. De nuevo, en la salsa hay una gran diferencia entre comprar, por ejemplo, un tomate frito cargadísimo de azúcar en un supermercado o el tomate frito que pueda haber en un restaurante, con el hecho de que yo controle la manera en la que hago mi salsa casera con mi fondo de verduras, de cebolla, de pimiento, de ajo, con mi tomate triturado y aceite de oliva. O sea, cambia bastante la calidad nutricional de ese tomate. Y como decía, el queso, ¿vale? En la misma línea que el queso, que hay muchos de esos quesos de barra que realmente no son quesos, también hay muchos quesos, entre comillas, rallados, que tampoco lo son, o fundidos. En este caso, si nos fijamos, como os decía antes, no pone queso, por ley no pueden poner queso en el etiquetado porque no lo son. Son otro tipo de productos. Por eso pone especial fundir, aunque nosotros damos por sentado que es un queso especial para fundir. Sin embargo, si nos vamos a los ingredientes, vemos que tienen una parte de queso y además le añaden mantequilla, proteínas de leche, almidones modificados de patata, nata, sales, suero de leche, conservantes, correctores de acidez, antiaglomerantes, es decir, un montón de cosas
que no llevan los quesos. Cualquier queso de calidad lleva básicamente, pues eso, productos lácteos, leche, cuajo, los fermentos lácticos, etcétera, etcétera. Es decir, al final no tiene nada que ver esta formulación con la de un queso normal, con lo cual cuidar la calidad del queso también va a suponer un gran cambio en la calidad global de esa pizza. De los quesitos, ¿qué opinas? Las porciones de quesito. A mí a veces es una opción para cuando la tienen alta eso. Pues pero un poco lo mismo. No es un poco lo que estamos hablando. Los quesitos no son quesos chiquititos, sino serían cuñas de queso cortadas. Tienen otra textura, otros ingredientes, un montón de aditivos y demás. Habría que mirar el etiquetado de cada uno, pero en líneas generales ya te digo que no son equivalentes. Claro, vale, gracias. De nada. Y finalmente, el resto de ingredientes, pues con una lógica como la que hemos seguido en estas dos charlas, ¿no? Elegir bien buenos productos de calidad. No es lo mismo que yo le ponga un pollo que pueda haber comprado en la carnicería a que le ponga pechuga de pavo procesada, como hablábamos antes, y además que pueda ser con un bajo porcentaje de carne. O no es lo mismo usar tomate natural, albahaca, cebolla o pimiento que echarle bacon y que echarle chorizo. Esto es lo más obvio de todo, pero bueno, también marca la diferencia. Entonces, al final, si yo controlo la calidad de la masa, controlo la calidad de la salsa, controlo la calidad del queso y además elijo ingredientes, los toppings, ¿no?, que se suelen llamar con ese anglicismo, y los elijo de buena calidad, el global de esta pizza no tiene nada que ver con el de una pizza de cualquier pizzería de la gama de comida rápida o de una buena pizzería italiana, pero bueno, que al final no dejan de ser un negocio y van a intentar abaratar costes siempre que puedan. Pollo frito, nuggets y varitas de pescado, que lo veíamos antes. Perdón, bien, que habíamos llegado al tema de las pizzas con lo de las tortitas de trigo. ¿Te acuerdas de la pregunta? Sí, las tortitas las vemos ahora en la siguiente, siguiente diapo y hablamos de usarlas como pizzas también, que me parece buena idea, no la había visto nunca. Genial, gracias. Pollo frito, nuggets y varitas de pescado. Volvemos a las claves que indicamos antes, ¿vale? Clave A, el tipo de rebozado, ¿vale? Vamos a intentar buscar un rebozado con pan rallado integral o con copos de avena o con salvado de trigo o con una mezcla. Y la fritura en aceite de oliva, poca cantidad de aceite, que no se llegue a humear y además retirar el exceso de aceite al finalizar. Y si tenemos la opción del air fryer, pues algo mejoraremos. Y punto importante también, si las hacemos nosotros, obviamente, podemos elegir la calidad de la materia prima principal. No es lo mismo el pollo que pueda comprar yo y que pueda cortar yo y que pueda rebozar yo, que un nugget, por ejemplo, pues que pueda comprar en un supermercado, o lo que se ha hablado siempre de los nuggets famosos del Mercadona o del Burger. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro en realidad no es pollo, no es exactamente pollo, son amalgamas hechas a base de pollo y demás, con lo cual no son equivalentes. La calidad cambia mucho. Y llegamos a, me parece que es, sí, la última opción, que serían fajitas, burritos, tacos, quesadillas o cualquier elaboración de estas tipo mexicanas a base de estas tortillas integrales. Punto clave, como pasaba con el pan de hamburguesa, ¿vale? Tenemos unas tortillas integrales que mejoran bastante a la manera o a los ingredientes que tienen las tortillas normales, sobre todo ya el hecho de que el 100% de la harina sea integral nos genera ciertos beneficios, pero no llega a ser un producto saludable. ¿Por qué? Porque su formulación tiene aceites de baja calidad, como puede ser el de girasol, y otro tipo de aditivos que no son sustancias que queramos comer todos los días. Ahora, esporádicamente me puedo apoyar en este tipo de tortillas para hacerme una fajita o para hacer una pizza, como indicaba alguna compañera. Sí, en esta misma línea que estamos hablando. Ahora, teniendo la cautela de lo que acabamos de hablar con las pizzas, ¿no? Es decir, ya tengo la base, he elegido una base que considero que es medianamente decente. Pues la salsa la tengo que cuidar, el queso lo tengo que cuidar y el resto de ingredientes también. Voy a tener una mejor opción y además, si encima me decís que casan los hidratos de carbono con lo esperado y entonces puedo controlar mejor la curva de glucosa, oye, genial, besado. Por mi parte, ningún problema. Pero de nuevo, siempre reiterando que entendamos que es algo
que tenemos que tener como ocasional. ¿Qué le podemos poner de relleno a estas elaboraciones rollo mexicano? Pues un montón de opciones saludables, verduras, huevos, las típicas buenas fuentes de proteína en forma de carne o pescado. Las más habituales son de pollo, pero también pueden ser, bueno, lo que dicen los mexicanos de res, ¿no? De vacuno, sería aquí. Las salsas, quizás el punto que pueda generar más dudas, pero aún así hay opciones saludables y algunas las hemos hablado, las hemos comentado ya. La salsa de tomate casera, no habría ningún problema. El hummus, no habría ningún problema. El guacamole, tanto si lo hacemos en casa como la mayoría de los que hay en supermercados, tampoco hay problema. ¿Por qué? Porque también ha habido un gran cambio en los guacamoles refrigerados en los últimos años y la mayoría giran en torno a un 92-94% de aguacate como ingrediente principal. Entonces, claro, si el 94% de ese producto es aguacate, poco margen hay para que el resto de cosas que lleve nos hagan que ese producto no sea, digamos, saludable o no sea una opción más o menos saludable, porque tienen muy poco margen, pues eso, para echarle aditivos o lo que sea. Y es que además no va a llevar solo aguacate, siempre va a tener pues algo de tomate, algo de cebolla, etcétera, etcétera. Con lo cual podría ser también una alternativa para untar en esas fajitas. En líneas generales y un poco la idea que sintetiza todo el último bloque. Si elegimos materias primas de calidad, el producto final será de calidad. Entonces, siempre que, mi recomendación, no hay ningún problema en que de vez en cuando, incluso una vez a la semana, comamos algún tipo de elaboraciones de estas. Pero no va a tener nada que ver si me pido una pizza por Just Eat o Uber, así me la como en casa preparada por mí, o lo mismo con los nuggets o lo mismo con los demás. Es decir, comer fuera de casa y comer en casa y tener nosotros la potestad de elegir con qué preparamos este tipo de elaboraciones va a cambiar bastante la historia y va a cambiar bastante el impacto en la glucemia. Así que nada más. Eso es todo lo que tenía para hoy. Pues yo creo que nos ha abierto muchas posibilidades para introducir todos estos alimentos y nos ha aclarado mucho las cosas, por lo menos a mí. No sé al resto si os ha gustado o no. Si tenéis alguna dudilla, alguna pregunta sobre lo que hemos visto. Yo simplemente quería comentar que la verdad que he aprendido hoy un montón. Me has hecho cambiar el chip totalmente que tenía y te agradezco muchísimo la charla de hoy porque he aprendido muchísimo, ¿no? Y lo pondré en práctica, pero mañana mismo. Me alegro mucho, Isma, de verdad. No, Isma, esta noche. Esta noche. No es que esta noche ya tenía preparado. Ya había pedido el McDonald's, ya había pedido el McDonald's. En mi caso, soy yo la única que no come carne, pero y demás, pero tengo que convencer a los otros dos. Tienen los muffins de verdura, eso una elaboración fácil y buenísima. A mí me encanta, pero sobre todo me ha interesado mucho lo del recreo, porque ahí siempre tengo yo un problema de a ver qué puedo hacer, porque justo en ese momento del día es una hiperglucemia y luego una hipo y hoy me has abierto los ojos. Evidentemente por el tipo de alimentación que lleva al colegio, que vamos, ahora porque viene el puente, pero nada más termine, ya sé lo que va a comer en los recreos y acabar con ese problema. Así que he aprendido un montón. Me alegro, espero que así sea y que podáis controlar mejor. Yo quiero hacer un comentario solo, que he sido muy pesado con lo de consumo ocasional, con lo de tener cuidado, al final lo único que quiero, o sea, quiero que entendáis que sé lo difícil que es ser padre, que sé lo difícil que es luchar contra todo lo complejo que es un poco las cosas que hemos comentado, ¿no? De que mi niño también tenga acceso, pero no solo porque los amigos se puedan reír o no se puedan reír, sino porque yo como padre quiero que
que si los demás pueden, que él también, ¿no? Y que el hecho de que tenga una patología no le impida. Y estoy completamente de acuerdo, no le tiene que impedir. Pero lo que quiero hacer ver y sobre lo que quiero abrir los ojos es que no tiene nada que ver la capacidad que nosotros tenemos de modular y de hacer que una opción que no es, o que puede ser muy mala y muy difícil de controlar, se convierta en una opción menos mala o medianamente saludable, y además que el control que nosotros tengamos sobre la misma y sobre cómo va a influir en nuestro niño o en nosotros mismos sea, pues eso, esté mucho más en nuestra mano. Con lo cual, eso, que sepáis que soy un poco pesado, pero que os entiendo. Es decir, que no hablo en negativo como pensando que es que os equivocáis constantemente y bla, bla, bla. Todo lo contrario, simplemente poner sobre la mesa muchísimas alternativas que las hay, pero sobre la idea de la empatía y de todo el apoyo del mundo, ¿no? Que para eso estamos aquí. Eso es lo importante, la empatía. Yo soy maestra, tengo un alumno diabético y gracias al trabajar la empatía, sus compañeros pues han desarrollado una solidaridad que antes no existía con su compañero en muchos aspectos. Entre ellos el consumo casi a diario de fruta o verduras como la zanahoria, que yo la contabilizo en clase en el frutómetro como una fruta más, porque es por ayudar al compañero diabético, y entre otras cosas también porque si él un día ocasionalmente tiene una hiperglucemia y no puede jugar en el recreo, sus compañeros tampoco corren, sino que bajan cosas para dibujar o juegos de cartas o cosas así para poder jugar con él. Son bastante solidarios. Es un poco darle la vuelta a la tortilla. Es complicado al principio, incluso algunos se ha llegado a enfadar, pero ya hoy día lo tienen como algo normalizado y es genial. Me encanta verlos así. Qué bonito. Y al final, y todos salen ganando, además, que es lo peor de todo. Es decir, que nosotros estamos luchando con lo que debería ser lo normal. Exacto, ahí estoy de acuerdo contigo. Es más, yo nunca participo, aunque yo llevo siempre fruta todos los días, pero siempre quieren que participe con ellos en el frutómetro. Y este mes, además, los he felicitado porque han empatado 4 como grandes ganadores del mes por el consumo de fruta que han hecho. Entonces, es genial el cambio tan grande que está habiendo en la clase. Y es todo gracias también a ser solidario con un compañero que tiene unos hábitos distintos a nosotros, pero dándole la vuelta a la tortilla, al final somos una clase especial, no es un niño especial. Pues mira, mejor todavía. Buenísima iniciativa, Ana. Qué bueno. Gracias. Ella es la seño de mi niño. Jessica. Tenemos una relación, vamos, espectacular. Ella se porta súper bien y todo, vamos, y espectacular el Pues colegio tienes un tesoro, Jess. con ella. Qué bueno. Tienes un tesorillo ahí en la clase, ¿eh? Sí, Oh, no, la no verdad es sabes que tú muy bien. contenta. No lo sabes tú bien, cuando este año decía que volvía a repetir el mismo colegio y con la clase de mi niño, bueno, un alivio, un descanso, Loca. una paz, saber que estaba ella. Sí. Es nuestra obligación intentar que todos los niños se sientan bien y él es especial y muchas veces se le ha visto bajo de ánimo y hemos tenido asambleas en clase y se ha hablado como un tema más, igual que una discusión para intentar animarlo y que sus compañeros vean también lo duro que es para ellos, ¿no? Porque son niños y cada X tiempo se tienen que pinchar, unos días tienen ganas, otros días no, es normal. Entonces, aparte de normalizarlo entre sus compañeros, que eso está totalmente ya controlado, el hecho de que vean también un poco lo duro que es, porque yo lo veo duro para un niño tener esas responsabilidades de tan pequeño, ese control. Él mismo me dice, señor, estoy bajo, debería tomarme una galletita. O sea, él mismo ya se controla perfectamente, aunque yo siempre busco la aprobación de su madre, pero él controla perfectamente todos sus síntomas. Y nada, daros las gracias por estas charlas, la verdad es que son muy útiles y todos los días aprendemos cosas nuevas. Muchas gracias. Desgraciadamente, yo me he encontrado que muchas veces
los niños que son más accesibles que los adultos a cambiar para mejor y lo que te encuentras con la realidad que es que los niños quieren cambiar, pero los padres por sus hábitos no se los permiten. Y es triste, pero bueno, también de nuevo volvemos a lo mismo, es la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Es decir, vivimos en un entorno que Aitor Sánchez, que es también un gran nutricionista, denomina siempre como obesogénico, y es cierto, es decir, es más fácil que seamos obesos a que estemos en normopeso por el tipo de estímulos que recibimos a diario, ¿no? Desde eso, desde la escuela hasta lo que podemos comprar en el supermercado, en un hospital, que hablamos antes, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que echarle ganas y seguir luchando y tirar para adelante. De acuerdo, pues si tenéis alguna dudilla más, alguna consulta. Bueno, pues daros las gracias a todos los que habéis podido hoy venir. Sabemos que hoy es un día complicado porque empieza el puente y hay muchos que estarán fuera, pero muchísimas gracias a vosotros. Pondremos la grabación de la webinar en la web, supongo que la semana que viene, ¿vale? Y sobre todo las gracias a Miodrag por abrirnos los ojos a todos, ¿no? Hoy. Y emplazaros al día 17, que tendremos la tercera webinar sobre opciones saludables para cumpleaños, fiestas y otros eventos sociales, justo una semana antes de Nochebuena. O sea que no compréis todavía las cosas de Nochebuena, esperaros al 17 y después de las charlas, Perfecto. todo el mundo de cabeza al Mercadona o al Carrefour a lo que Miodrag nos diga. Ahí sí que voy a ser pesado con que es de consumo ocasional, porque vamos a hablar de Una vez dulces al año, y una vez cositas al que año. Dura hay una que vez al tener año, ojo. una vez al año. Tiene una época difícil, sí, es verdad. Bueno, hace Pero falta bueno. saber alternativas, hace falta, desde luego. Claro. No, pero volvemos, y es un poco la idea que hemos visto ahora al final, es decir, cambia muchísimo la historia de comerme un turrón X o un polvorón X o un montón de cosas de industria que hacer yo cositas en casa que pueden estar igual de ricas o más y que obviamente a nivel nutricional no tienen nada que ver y que me pueden ayudar eso en eventos, en fiestas, cumpleaños y lo que sea. Y yo eso le iba a comentar que dentro de lo poco saludable, vamos, por lógica creo que es mejor lo que se haga en casa, ¿no? A evidentemente comprar algo procesado en el supermercado, ¿no? Aunque no sea, estamos hablando de turrones o de dulce, no sea tampoco muy recomendable, pero siempre algo un poquito más saludable, entre comillas, es hacerlo tú propiamente en casa. Teniendo en cuenta que creo nadie que conozca tiene en su casa, no sé, glutamato monosódico y este tipo de aditivos, pues ya solo evitando los aditivos alimentarios que provoca el hecho de que hagamos las cosas en casa, estamos mejorando. O sea que, y aparte eso, que normalmente, como veíamos, por ejemplo, en las hamburguesas, es decir, ¿quién le pone agua, fibra, azúcar y cosas a una carne para hacer una hamburguesa? Nadie en su casa. En todo caso, otras verduras, algo de aceite, unas especias y tal. Pues claro, es que siempre hacerlo en casa va a mejorar lo que podemos comprar por ahí. Yo siempre tengo claro y lo hago, todo lo que pueda hacer en casa lo hago, pero lo que no conocía era, por ejemplo, las alternativas que hoy nos ha enseñado. Esa no la conocía. Hacía la receta típica, pero yo siempre en casa. Nunca comprar ultraprocesado ni nada de eso, pero la verdad que hoy no conocía tanta alternativa a ese tipo de comida. Claro, ese es un primer paso, obviamente. Es decir, ponemos el ejemplo nuevamente de la varita de pescado. No es lo mismo una varita de pescado, de la marca que sea, del supermercado que sea, a que yo en mi casa la haga, aunque sea con harina blanca o sea, harina, huevo y pan rallado de toda la vida. Pero ya algo has mejorado con respecto a la calidad del rebozado
y al hecho de que lleva un aceite de baja calidad, que normalmente no es ni siquiera girasol, sino otro tipo de aceites y tal, y los aditivos de supermercado. Con lo cual ya es una mejora. Ahora, si encima de eso elijo mejor el rebozado, elijo mejor del modo de fritura y tengo cuidado con que el aceite no humee, pues ya le estoy dando una vuelta de tuerca más hacia lo que es saludable, que no lo llega a ser por el tipo de alimento o de elaboración que es. Pero oye, ya hemos dado 2 pasos y no tiene nada que ver de aquella varita de supermercado con la que yo he hecho. Claro, dentro de los malos es menos malo. Bastante menos, claro. Claro. Perfecto, familia, pues Miguel Ángel, hasta el 17, ¿no? Si no hay nada más, muchísimas gracias a todos de nuevo y sobre todo a ti, Gracias. Miguel Ángel, muchísimas gracias. A Nos vosotros. esperamos el día 17, ¿vale? Un placer, nos vemos en un par de semanas. Muchísimas Venga, gracias. Vale, gracias a todos. Adiós, buenas Muchas tardes. gracias, muy buenas tardes. Gracias.